para empezar, ¿qué es el Islam político? Esta, pues desde la segunda mitad del siglo XX hasta las fechas, pues se ha registrado un incremento de los movimientos islamistas en el norte de África y Medio Oriente, pero también en otras partes del mundo. El islamismo o el Islam político, pues se coloca como la fe máxima y pues seña de identidad ciudadana. También esta pues prioriza la industriación del Sharia, que es la ley islámica, en las sociedades contemporáneas. En resumen, el Islam político es la interpretación del Islam como fuente de identidad y acción política. Hoy en día el Estado está metido en casi todo: escuela, familia, la religión, trámites diarios, incluso los grupos religiosos. Aunque solo quieran enseñar, ayudar o dar servicios, pues tienen que pasar por ciertas reglas o permisos del gobierno. Por ejemplo, en Egipto los planes de estudio los marca el Estado. Así, si alguien quiere dar clases islámicas, tiene que entrar en la política. Entonces, aunque no lo busquen, los movimientos religiosos dependen de este Estado o gobierno para poder funcionar. Bueno, a todo esto, ¿cuáles son sus principales corrientes? El Islam es la segunda religión más grande del mundo con millones de seguidores. Desde la muerte del profeta Mahoma en el año 632 surgieron distintas interpretaciones que generaron divisiones. La más importante de estas fueron los suníes, que estas apoyaban a Abu Bakr como líder. Después de estas siguen los chiíes, que pues seguían a Ali. Los suníes ganaron y desde entonces los chiíes pues quedaron como más minoría. Muchas veces esa rivalidad marcó la política de países como Irak, Irán, de Siria, Arabia Saudita. Además, pues aparte de estos, aparecieron otros grupos que son los Yaris, que estos se apartaron del bando de Ali en medio de las guerras. Y también están los coranistas, estos que solo aceptan el Corán y rechazan pues los dichos y atributos del profeta Mahoma. Y bueno, los sufíes, que estos están más enfocados en lo espiritual y en la búsqueda mística de la unión con Alá. Ya a continuación les hablaré sobre las diferencias entre el Islam suní y chií. Cuando murió el profeta Mahoma en el año 632, los musulmanes se dividieron porque no había acuerdo sobre quién debía dirigir la comunidad. Unos, que son los sunís, decían que el líder podía ser elegido por la comunidad, el más capaz y confiable. Ellos reconocieron a Abu Bakr, suegro de Mahoma, mientras que otros, los chiíes, creían que solo alguien de la familia de Mahoma podía ser sucesor legítimo y defendieron a Ali como su primo y yerno. Con el paso del tiempo, los sunís se hicieron mayoría, casi a un 90%, estaban entre 80 y 90% musulmanes, y los chiíes en minoría de 10 a 15% musulmanes. Ambos comparten lugares sagrados como la Meca y Medina, pero los chiíes también veneran Nabaj y Karbala. Hola, yo soy Sheila Antiveros Guerrero y yo les voy a hablar sobre los conflictos sectarios y qué impacto tienen fuera del mundo árabe. Bueno, pues principalmente sabemos que este conflicto tiene mayor enfoque en el Medio Oriente, pero también tiene eco en otras regiones como Pakistán, Nigeria y Afganistán. Empezando con Pakistán, podemos ver un fact importante, que es que cuenta con una minoría chiísta significativa, y también podemos ver cómo Irán y Arabia Saudita se influyen con medios, redes religiosas y financiamiento. Por otra parte, podemos también destacar que Pakistán ha sufrido atentados sectarios sobre grupos extremistas como los suníes. Otra región de la que podemos hablar es Afganistán. Básicamente su grupo étnico es mayoritariamente chiita y ha sido blanco de ataques sobre los grupos ISIS y los talibanes suníes. Básicamente este conflicto se expresa como un conflicto de discriminación sectaria. Por último, pero menos importante, podemos hablar sobre Nigeria. Básicamente en Nigeria hay una comunidad chiita, pero básicamente esto es un movimiento islámico dentro de Nigeria. También cabe recalcar que el gobierno nigeriano su mayoría es sunita y básicamente ha tenido conflictos significativos con este grupo. Por otra parte, podemos hablar sobre las tensiones geopolíticas actuales, que básicamente los sunitas y los chiitas cuentan con una rivalidad significativa, y básicamente este conflicto ya no es un tema religioso, sino que ahora ya se convirtió político. Por otra parte, cabe recalcar
que Arabia Saudita es de mayoría sunita y tiene un aliado con Estados Unidos. Básicamente este compite con Irán, que es de mayoría chiita, y básicamente estos dos compiten por la influencia del Medio Oriente. Básicamente estas tensiones han provocado conflictos clave con Irak, Siria y Yemen. Un hecho importante del que podemos hablar sobre Irak es que en 2003, tras la caída de Saddam Hussein, los grupos chiitas tomaron el poder y básicamente generaron más conflictos con los grupos sunitas. Básicamente este vacío que se generó fue aprovechado por los grupos como ISIS y básicamente el país se sumió en una guerra sectaria. Por parte de Siria podemos ver que la guerra civil provocó una división significativa religiosa. Y el último es Yemen. Básicamente Yemen es el gran ejemplo de una guerra por delegación. Bueno, ¿y qué es una guerra por delegación? Una guerra por delegación es cuando dos potencias rivales no se enfrentan cara a cara, sino que usan a otros grupos o países para enfrentarse entre sí. Bueno, básicamente Arabia Saudita respalda al gobierno sunita, mientras que Irán apoya a los rebeldes huitíes que son de rama chiita. En resumen, podemos ver que Arabia Saudita e Irán, sus conflictos han dejado de ser un tema religioso y básicamente esto se ha convertido en un conflicto donde buscan la influencia regional y el poder. Hola a todos, yo soy David y en esta parte vamos a hablar del conflicto entre Irán y Arabia Saudita, que es un claro ejemplo de cómo las divisiones religiosas dentro del Islam pueden tener enormes repercusiones políticas y geoestratégicas. Este conflicto tiene raíces profundas tanto religiosas como políticas. Irán es el principal representante del Islam chií, mientras que Arabia Saudita lidera el mundo suní. Aunque la división sí data del siglo VII, el conflicto moderno entre estos países se intensificó después de la Revolución Islámica de Irán en 1979. Irán adoptó un modelo teocrático chií y empezó a promover su influencia en la región, lo que fue visto como una amenaza directa a su liderazgo suní. Desde entonces, ambos países han competido por su influencia en Medio Oriente y apoyando a diversos grupos y gobiernos. Este enfrentamiento no se da directamente, sino que a través de guerras por poder en países como Siria, Yemen y Líbano. Lo importante aquí es que no se trata solo de la región, sino también de poderío político, control de recursos y liderazgo regional. Bueno, pues continuando con el tema, para entender cómo se manifiesta este conflicto, vamos a ver dos casos concretos de Yemen y Siria, donde Irán y Arabia Saudita han intervenido indirectamente con consecuencias devastadoras. En Yemen, Arabia Saudita lidera una coalición que combate a los rebeldes hutíes, un grupo chií que recibe apoyo de militares y políticos de Irán. Desde 2015 esta guerra ha causado una de las peores crisis humanitarias del mundo con miles de muertos, ya que muchos millones de personas desplazadas a bordo de la hambruna. En Siria, Irán han apoyado el régimen de Bashar al-Assad, mientras que Arabia Saudita ha respaldado varios grupos rebeldes suníes. Este conflicto no solo prolonga la guerra civil de Siria, sino que también permitió que muchos del Estado Islámico de enfrentamiento entre Irán y Arabia Saudita ha generado inestabilidad en toda la región. Además de obstaculizar muchos procesos de paz, han exacerbado tensiones religiosas y ha dificultado la construcción de democráticas sólidas. Pues en resumen, más allá del Islam político, esta rivalidad sectaria tiene efectos reales y muy graves sobre millones de personas. En conclusión, el conflicto entre Irán y Arabia Saudita no es solo un conflicto religioso, sino que esto también es una lucha de poder y liderazgo en la religión. Esta rivalidad lo que ha provocado pues han sido guerras como la de Yemen, como la de Siria, crisis humanitarias y una inestabilidad que se extiende más allá de lo que es el Medio Oriente. Además, las tensiones sectarias pues frenan los intentos de construir democracias entre gobiernos, porque estos mismos priorizan la seguridad y el control político antes que la participación ciudadana. Incluso en lugares lejanos como Pakistán, Afganistán, Nigeria, estas divisiones alimentan pues lo que es la violencia y refuerzan regímenes autoritarios. Y en conclusión, mientras la religión siga siendo utilizada como un arma política,
la paz y la democracia pues en estas regiones van a seguir siendo muy frágiles.